Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. 1:15 minutos. Vuelta al cole, vuelta a los libros, material escolar, vuelta a la rutina, pero también vuelta a una preocupación, a un planteamiento que deberíamos hacernos tanto padres, madres como la comunidad educativa en general. Vuelta a trabajar en la convivencia que se da en las aulas, en los entornos escolares. ¿Cómo actuar ante los problemas que puedan surgir en esa convivencia? Bueno, de todo ello vamos a reflexionar unos minutos con la catedrática de Psicología Evolutiva y de Educación, miembro del Consejo Escolar Municipal de Tres Cantos, como representante de la Universidad Autónoma de Madrid, que es Cristina del Barrio, que está hoy con nosotros ante los micrófonos de Onda Cero. Cristina del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, Sonia. Muchas gracias por venir unos minutos a hablar sobre un tema del que se estuvo hablando la semana pasada en Tres Cantos, en el Centro Pintor Antonio López, con una jornada sobre convivencia en los centros educativos que nos pareció muy interesante y por eso queríamos ahondar algo más en el programa de hoy. Convivencia en los centros educativos. Mucho se ha hablado en los últimos años pues, del acoso escolar. Parece que ha levantado la alerta social, pero la convivencia escolar va mucho más allá, ¿no? Hay muchos problemas que se podrían meter bajo ese paraguas. Pues sí, hay muchos problemas y muchas acciones interesantes, buenas, que ya se hacen en los centros educativos y que definen un poco su motivación porque el día a día entre los chavales y el profesorado pues sea positivo. Es cierto que se ha trabajado mucho sobre acoso y más todavía que hay que trabajar porque todavía sigue habiendo problemas, todavía hay diferencia de conceptos entre familias a veces, entre profesores, entre los propios chicos y chicas que están involucrados. Pero lo interesante del acoso a lo largo de estas décadas ya de estudio es que ha puesto la mirada en la convivencia. El acoso es un síntoma de maltrato. Entre personas, sea entre iguales, sea también entre personas de estamentos distintos, profes y alumnos o alumnos hacia los profes, pero ese síntoma nos habla de la cultura de un centro, nos habla de la importancia que dan a las relaciones, a la igualdad, a la inclusión de la diferencia o a la minimización o no hablar tanto de la diferencia o incorporar la diferencia como algo enriquecedor. Es decir, el acoso ha llevado a preguntarnos muchas otras cosas relacionadas con el vivir juntos. Pero por ahora se tiene bastante conciencia de lo importante que es trabajar la convivencia en los centros educativos, o todavía hay mucho que hacer en ese camino. Todavía hay que seguir trabajando y poner más aún esfuerzo en lograr esa convivencia positiva, digamos. Bueno, hay centros que son modelo, que son ejemplares, que nos muestran su esfuerzo por pero es cierto que en muchísimos se minimiza, no se da importancia a la convivencia. En muchos, en las jornadas de puertas abiertas, que suele haber en marzo o abril, para que las familias conozcan los centros, ni se menciona. Nos enseñan los ordenadores, ¿no? Sí, las aulas optativas, los laboratorios, que cierto que a veces enseñan y igual tampoco se usan tanto, por desgracia. Pero sobre todo, muy pocos dicen, la convivencia nos importa, tenemos un plan de prevención, hacemos esto, tenemos teatro, tenemos salidas, queremos que la gente participe, que se sienta parte de su centro, que los chicos y las chicas vivan, respiren un clima positivo. Pues de eso nada, casi nada se encuentra. Porque ¿cómo se trabaja la convivencia en los centros? Aparece la figura del reglamento de régimen interno, ¿no? Cuando aparece un problema. Normalmente, habría que trabajar en positivo, pero muchas veces se trabaja cuando ya existe un problema. ¿Qué herramientas se ponen en marcha en los centros? ¿O qué herramientas se deberían poner en marcha? Bueno, los centros tienen reglamento de régimen interno, es obligatorio, como cualquier organización, como cualquier asociación, tienen que tener un documento que defina la estructura, cómo están organizados, qué comisiones hay, cuál es el papel de los miembros, cuál es el funcionamiento. Y dentro de ese funcionamiento, pues se habla de las normas y de cuándo se transgrede
transgreden las normas. De eso todo tiene que hablar un reglamento, sea de la entidad que sea. Pero lo que vemos es que muchas veces en los centros educativos, y las memorias de final de curso también así lo reflejan, cuando se habla de convivencia se habla de eso, de las transgresiones y de las sanciones a que han dado lugar. Y esas sanciones suelen tener un contenido más bien punitivo. Mm. No, por lo que nos dice el profesorado de los centros de primaria o de secundaria, esas sanciones no les ayudan, no son No están efectivas. funcionando. Por No, ejemplo, no hablamos de porque reiteran. la expulsión, que esto es como, Mm, no, es que han expulsado a tal alumno por un ujú. comportamiento, por una acción, etcétera, etcétera. Eso se viene años comprobando que no está dando resultados, no está dando frutos, por ejemplo, ¿no? Esa figura. Claro, la expulsión o un castigo, el que sea, que pretenda que la persona expíe, que tenga una consecuencia negativa porque ha hecho algo mal. Pues en sí mismo no tiene por qué ser. Quizá hay personas con un sentido muy ético que no se lo esperan, que han hecho algo y eso les mueva, pero en general lo que nos dice el profesorado es que no, que reiteran, que no sirve para nada. Solamente tendría utilidad lo que haga cambiar la conducta. Es decir, nosotros sancionamos, vemos que un hecho dañino para otros, para otras Ujú. personas o para las instalaciones, por ejemplo, un acto vandálico, tiene que ser reparado. Esa es la manera en que la persona tiene que encontrar que puede compensar el mal hecho. ¿M? Tiene que ser reparado. No por los padres, porque entonces no cambia la conducta. Mm. Tiene que ser reparado por la persona que lo ha hecho. Eso es lo que es verdaderamente educativo. Eso es lo que obliga a sacar la potencialidad más positiva de esa persona. Entonces, bueno, tiene que ser una sanción que tenga sentido, que sea motivada, que repare, que restaure el daño hacia otros, si ha habido otros dañados, pero que además tenga algo que ver. Pues no sé, si si se ha hecho un graffiti en el cuarto de baño, lo tienen que limpiar ellos, no las personas de limpieza. Tampoco tienen que pagar para que otros lo hagan, tienen que ellos Mm. limpiar lo que se ha hecho. Si se ha hecho un daño a otra persona, si se la ha humillado, hay que confrontar con esa persona, analizar lo que ha ocurrido, hablar con la persona que ha sufrido ese maltrato y que la otra persona, la persona que lo ha hecho, haga algo para compensar. Y también ahí puede tener voz esa persona y puede ser ayudado también por los iguales, por si hay en muchos centros hay círculos en los que se dialoga sobre esto o servicios de compañeros ayudantes más, estructuras más formales a los que va la persona y trabaja con ellos. Son personas, son estudiantes formados, Mm. con un entrenamiento para escuchar y para ayudar a encontrar soluciones a sus compañeros. Todo esto son enfoques un poquito más eficaces. Más eficaces desde eso, desde la reparación, digamos, la resolución pacífica frente, pues, esos castigos, esas sanciones que se vienen, bueno, pues aplicando desde hace años. Yo recuerdo, ir al instituto y algún compañero, no, está expulsado, y eso luego habría que analizar qué se hace durante ese tiempo de expulsión, etcétera, etcétera. Has nombrado, por ejemplo, la labor de otros alumnos. Ujú. Cuando estos años, digamos, lamentablemente se puso de moda, no quiero usar ese término, pero bueno, se llamó la atención acerca del acoso escolar, también surgió esa figura de alumnos mediadores, etcétera, etcétera. Es un papel de todos, ¿no? También de padres y madres que deben... comentábamos antes de entrar en micrófono, por ejemplo, que siempre bueno, se teme que nuestro hijo sea víctima de acoso escolar, pero lo de que sea ya quien ejerce el acoso escolar es aún difícil de digerir para las familias, ¿no? Es un papel de todos. Pues sí, es un papel de todos y las familias deberían estar tan preocupadas porque su hijo o hija pueda ser objeto de un trato despectivo, humillante por parte de un compañero o compañera como de que sea autor o autora de esos hechos o casi más. Recuerdo hace años un caso que salió en Castilla y León y la madre encontró que su hijo, a través de una página Mm. en el ordenador, encontró que su hijo estaba haciendo mal a otro. Lo que hizo esa madre fue
dirigirse inmediatamente al instituto. Antes incluso de hablar con su hijo, en este caso era un chico, por eso habló en masculino, habló con el centro. Ese es un ejemplo de que para ella el centro y la familia están igualmente involucrados en el bienestar, en el desarrollo más positivo, en la educación, en definitiva, de los chicos y chicas. Y entonces ya allí habló con su hijo, pero delante también del profesorado, del centro y demás. Eso es una actitud que no se suele encontrar. Muchas veces vemos que las familias con niños o niñas que se portan mal con los compañeros suelen protegerlos. Ujú. No digo ya sobreprotegerlos. O justificarlos Ya incluso. esa la protección, claro, los justifican o lo niegan o lo minimizan o acusan incluso a los que son las víctimas, como si fueran los provocadores o los que están contribuyendo a esto. Y eso ya supone, claro, hablar de sobreprotección ya es redundante, porque en cuanto estás protegiendo algo que no debe ser hecho, ya es una protección que se pasa de los límites. Y no ayudan, claro. Bueno, pues me quedaría con ese consejo. Si estamos detectando, pues tanto que hay un problema de convivencia en el que nuestro hijo es responsable, víctima, colaborador, sería ponerse en contacto con el centro, se pondrían en marcha, por las distintas herramientas que también en estas jornadas de puertas abiertas o incluso sin que exista ningún conflicto, deberíamos preguntar al centro al que acuden nuestros hijos cuáles son esas herramientas, cuáles son esos protocolos que se pondrían en marcha y entre todos, pues tratar de sacar adelante esa situación, esa convivencia en los centros educativos, pues como figuras como por ejemplo la Comisión de Convivencia, el Consejo Escolar Municipal de Tres Cantos, que fue quien organizó esta jornada la pasada semana. ¿Cómo es esa figura? ¿Cuál es su labor? ¿En qué consiste? Bueno, pues el Consejo Escolar Municipal, que se creó en 2017, en la primavera, así que lleva poco recorrido, pero dentro de sus comisiones de trabajo delegadas de lo que es el pleno del Consejo Escolar, en el que no solamente hay centros, familias, sino también, como es nuestro caso, entidades relacionadas con la educación más allá de los centros de primaria y secundaria, es decir, también está la Universidad Popular, la Escuela de Idiomas y la Universidad Autónoma. Lo que hace la Comisión de Convivencia como comisión de trabajo es pensar lo que los centros necesitan y intentar que desde el ayuntamiento se pueda satisfacer esas necesidades. En este caso, en la Comisión de Convivencia, en relación con la convivencia. Luego está la Comisión de Organización Escolar y la Comisión de Innovación. Quería decir, aunque ya hemos hablado de esto, que también los alumnos, el conjunto del alumnado son normalmente observadores de lo que pasa. Ellos son expertos y aunque no estén directamente involucrados, tienen un papel importantísimo, como se ha visto en todas las campañas en relación con el acoso escolar. Por ejemplo, la tan bonita de Se buscan valientes, con el Langui, en el que también los ayuntamientos de toda España, yo creo, han participado. Bueno, pues queríamos reflexionar en esta vuelta al cole, no solamente de número de matriculados escolarizados, de instalaciones, de obras, de mejoras, etcétera, sino también de ese concepto de la convivencia escolar que tan importante nos parece y que pues bien merece una reflexión como la que hemos hecho hoy. Gracias a Cristina del Barrio, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación, miembro del Consejo Escolar Municipal de Tres Cantos como representante de la Universidad Autónoma de Madrid. Le agradecemos muchísimo que haya estado en estos micrófonos y es un tema tan interesante que tiene tantas ramas que podríamos tratar que seguro que tendremos ocasión si nos deja de volver a contactar en este curso para tratar alguno de esos temas. Así que, por Cristina del supuesto. Barrio, muchísimas gracias por haber Muchas estado con gracias. nosotros. Gracias. El Caney, tu hamburguesería gourmet de Colmenar Viejo. Te ofrecemos la carne más selecta. Salsea a tu gusto tus comidas, menú diario y entrega a domicilio.